De sorprender por la parte profunda. Cuidadito en la frenada. Me fui demasiado largo y me impacto en un costado. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Barcelona, en la clase S de coches modificados. Y esta va a ser una carrera muy cerrada, con pocos rivales en la parrilla y la mayoría estamos usando coches clásicos. Yo estoy a bordo del flamante King Cobra Mónaco Shelby del 63, que es también un monstruo de aceleración, con neumáticos deportivos para que me soporten hasta el final. Y aquí estamos a punto de adelantar a otro King Cobra, el Dirt Racer, que está tratando de tomar la delantera y se me mete. Allí me tranca el paso el MK2 con serias dificultades, pero perdió muchísimo ritmo, así que pude hacer una transferencia y meterme en la punta. Vamos a ver cuánto puedo aguantar. El problema de este King Cobra es que se hace un poco complicada la maniobrabilidad porque tiene muchísimo torque y el coche es muy ligero. Pero cuando te acostumbras con la práctica, la verdad es que es imbatible, es una belleza de coche que vale mucho la pena poder conquistar. Y al salir de la curva vamos a poder apreciar cómo se despega nuestro King Cobra de Dirt Racer, que muy pronto se queda atrás y le saco 200 milésimas con una sola acelerada. Así que salimos del zigzagueo, trato de mantener la trazada y el control. Cualquier penalización que me pongan me va a complicar el resultado porque, como ya dije, va a ser una carrera muy complicada, muy rápida. Son apenas 4 vueltas en total. Dirt Racer está tratando de acercarse todo lo que puede para aprovechar el rebufo. Él está usando el compuesto de neumático de carrera, está usando las intermedias y esa es la diferencia. Tiene un poquito más de adherencia en las curvas, pero nosotros tenemos más salida, tenemos más aceleración y más potencia. Ahí me asoma la trompa, así que él está tratando por todos los medios de recuperarse y meterse en la estela para ver si puede sorprender, pero se sale fuera y se va a la trampa de arena y por ahora queda fuera de combate, lo que le da el ascenso a Horse Outside 126 en el Sunoco T70 Lola para meterse en la segunda posición, y ahora va a ser él el que va a tratar de presionar. Pero mira cómo me le despego en la recta de las emociones. Sin duda tengo más desplazamiento. Cuidadito en el corte, que ya estamos recorriendo la segunda vuelta a la mitad de la carrera y el King Cobra está soportando bien, está haciendo un despliegue de potencia fenomenal. Tengo que tener mucho cuidado con la forma como se pandea el chasis en la salida de cada curva, la transferencia de peso. Entramos en la curva y vemos a Horse Outside que ya está acercándose rápido. Le pusieron una penalización de 100 milésimas porque se excedió en los límites de la pista, así que lo castigaron ligeramente. Ahí me asoma la trompa y empieza a presionar para que yo cometa errores que le puedan beneficiar y conseguir el espacio para adelantar, pero no se la voy a poner fácil. Ahora se viene por la izquierda y logra hacer el rebase de una forma profesional. Tengo que controlar mucho la frenada y el acelerador no me vaya a salir. Ahora es él el que toma la delantera y está tratando de liberar la presión para poder tener el control total. Parece que el Sunoco sin duda tiene mejor salida en las curvas, pero parece que yo tengo un poco más de potencia, así que lo tengo que aprovechar, sobre todo en la recta de las emociones, para no dejarle escapar, porque si no voy a perder el chance de recuperar el liderazgo de la carrera. Estamos a punto de concluir la segunda vuelta y, como puedes apreciar, Horse está haciendo un carrerón y está tratando de despegarse para tener la ventaja suficiente como para poder dejarme atrás. Cuidadito en este zigzagueo, en esta curva, que son rápidas, pero si te sales un poco, te vas directo a la trampa de arena y puedes despedirte allí de los chances de poder meterte en el podio. Así que pisamos a fondo el acelerador para ver cuánto le puedo ir descontando y me voy acercando muy rápido a su estela. Aprovecho el rebufo todo lo que puedo. Voy a tratar de sorprender por la parte profunda. Cuidadito en la frenada. Me fui demasiado largo y me impacto en un costado. Vamos a ver qué pasa con las colisiones. Me salvo de penalizaciones por ahora, menos mal, porque con lo cerrada que está la carrera, si me ponen una penalización muy alta, definitivamente me puedo despedir de los chances de ganar. Entramos de nuevo en esta curva que es bastante complicada. Ahí me voy un poquito alto en la línea, en la trazada, pero corrijo y trato de atacar ahora desde el centro. Ahora tengo que frenar un poco más tarde, tomar la parte más profunda cerca del piano y liberar allí la dirección, pero se me tambalea un poco el coche porque ya lo estoy llevando al límite de tolerancia y se siente en la vibración y en la fricción de los neumáticos. Por suerte,
puedo despreocuparme del desgaste porque el compuesto deportivo no sufre tanto como el de carrera. Pero por supuesto eso me quita algunos puntos de maniobrabilidad en la entrada y salida de las curvas, que se nota allí como Porsche con el compuesto de carreras puede conseguir una ventaja importante. Ahora estamos allí acechando, estamos a 600 milésimas y estamos por concluir la penúltima vuelta de la carrera y todo se mantiene estático por ahora, pero parece que me estoy logrando acercar un poco más, descontando 849 milésimas a mi vuelta anterior. Eso quiere decir que estoy siendo más rápido. Vamos a ver. Uy, ahí me salió un poco de los límites de la pista y esta vez, si no me perdonan, me ponen una penalización de 200 milésimas porque me salí ligeramente de la pista. Eso me va a complicar un poco, así que estamos muy cerca uno del otro. Ahora estamos ya recorriendo la última vuelta de la carrera y el compañero Corsa ya debe tener dificultades con la degradación de los neumáticos. Debe estar perdiendo adherencia, así que ya no puede atacar las curvas con tanta velocidad y se nota porque ya le estoy empezando a descontar. Pero lamentablemente esa penalización que tengo en mi contra me va a complicar muchísimo poder arrebatarle el liderazgo en el cierre. Ya queda muy poco para concluir, así que no vayas a perder de vista, no vayas a adelantar el video porque la cosa se va a poner muy buena a partir de este punto. Se está poniendo todo muy dramático, ya me estoy acercando bastante, le estoy descontando varias milésimas. Corsa está tratando de mantener el dominio de la trazada interna de la curva. Ahí suelta la dirección y yo tuve problemas en la salida, pero logro mantener la aceleración lo suficiente sin dejar de acelerar para mantener el control del coche. No le dejo ir, no me rindo. Todavía quedan un par de curvas para concluir la carrera. ¡Ay, se va un poco largo! Corsa está teniendo dificultades ya en la salida de la trazada y está ahí pisando la arena, levantando polvo, señores. Todavía no des por concluida la carrera porque estoy acercándome cada vez más y el compañero Corsa ya está sintiendo la presión. Ahora entramos en la curva, ya me estoy pegando a su estela. Estoy tratando de acercarme lo suficiente y le estoy mostrando la trompa para hacerle saber de que esto no ha terminado, que todavía tengo una pequeña oportunidad de adelantar y conseguir la victoria de la carrera. Estamos en la última curva, ya lo que queda es la recta y me impacto ligeramente en un costado porque frenó demasiado temprano. Corsa outside, aprovecho el rebufo, me voy por la derecha, estoy adelantándole, señores, vamos a ver si me alcanza. Cruzo la meta, señores, con la victoria aparente después de 7 minutos de contienda. Y no, señores, lamentablemente me tengo que conformar con la segunda posición porque el compañero tenía la ventaja de 100 milésimas a su favor y con eso me arrebata el liderazgo y la victoria. Pero fue un carrerón. Este podio muestra que el King Cobra sigue siendo un coche espectacular para la clase S. Pero como siempre te digo, es un coche complicado de conducir, tienes que practicar bastante para dominar ese torque. Así que le damos las felicitaciones a Horst, que hizo una carrera fenomenal.